Hello and welcome to English class. This is the English class for 8th grade, week 3. Bienvenidos a nuestra clase de inglés para octavo grado de semana 3. Today we are going to study the topic given and asking for personal information. Vamos a estudiar el tema pidiendo y dando información personal. So today we are going to learn about the WH questions, or also called information questions. Vamos a aprender de las preguntas de información, o también llamadas preguntas WH. Why are they called WH questions? Because those questions all start with a WH word. Se llaman WH questions porque todas empiezan con una palabra que empieza con las letras WH. Lo vamos a ver en cada una de las preguntas, porque nos van a hacer preguntas, por ejemplo, as what's your name, where do you live, yes, y todas esas empiezan with a WH word, todas empiezan con una palabra que inicia con WH, okay. In the activation part, les van a pedir a ustedes que hagan una lista, okay, so you have to make a list, okay. In the activation part, you're going to have to make a list of situations in which you are asked for information. And situations where you have to ask for people's information, okay? Piensa en situaciones en que tú pides personal information o que tú das personal information. Y es una lista. Make a list in English, of course. In English. The list has to be in English. That is going to be written in the activation part. Eso se va a hacer en la activation part. Next, in the presentation part, en la parte de presentation, you will see the vocabulary. Vamos a ver el vocabulario. In the presentation part, you're going to take a look at the vocabulary. In the vocabulary, you're going to see questions, WH questions, and the respective answers. Okay? Vas a ver preguntas en la parte de presentation. Vas a ver vocabulario, yes, vocabulary. Hay WH questions, preguntas WH, o information questions, preguntas de información, and the respective answers, y sus respectivas respuestas. For example, one of the most common questions is the WH question is what's your full name? What's your full name? That's a very usual WH question, okay? Esa es una pregunta muy común. What's your full name? ¿Cuál es tu nombre completo? Okay? And it is an information question. Es una pregunta de información in which you ask for personal information. Ahí estás preguntando información personal, el nombre de los demás. It's very common to ask that. Es muy común escuchar esa pregunta. What's your full name? Okay? Y questions like that, preguntas como esas, okay? For example, where are you from? What do you do? Where do you live? Esas information questions que ya hemos estudiado antes, lo vamos a ver de nuevo in the presentation part. Of course, vamos a ver cómo responder también, okay? After that, in the practice part, en la parte de práctica, 1.3 practice, en la parte de práctica 1.3, we have a fill in the blank exercise. Tenemos un ejercicio de rellenar en los espacios. In a fill in the blank exercise, of course, we are going to fill in the blank with the correct answer. Vamos a rellenar el espacio con la respuesta correcta. Le voy a dar una clave para que aprendan a responder estos ejercicios de fill in the blanks. Okay? Also, in the practice part, you have to answer some questions related to the fill in the blanks exercise. Okay? Lo mismo en la parte de práctica. Tienes que responder unas preguntas relacionadas con lo que acabas de hacer, el ejercicio de fill in the blanks, de rellenar los espacios, ¿ok? Así que en practice hay dos ejercicios. In practice you have two exercises, ¿ok? And in the production part, en la parte de producción, 1.4 production, what you have to do here is to write questions and answers in English. Escribes preguntas y respuestas in English, ¿ok? In the production part, in the 1.4 part, you have to write information questions and their respective answers in English, ¿ok? En la parte 1.4 vas a escribir preguntas de información como las que vamos a estar estudiando, y por supuesto sus respectivas respuestas in English. Vamos a ver esto a little bit deeper in the guide. Vamos a verlo más profundo ahorita en la guide, ¿ok? Let's go to the guide. Welcome to English class for 8th grade. We are studying week 3. The topic that we are studying today is given and asking for personal information. En la guía de esta semana estudiaremos el tema dando y pidiendo información personal. Given and asking personal information. Okay. First, in the activation part, we have an exercise of making a list. Tenemos un ejercicio en la parte de activation de hacer una lista, ¿ok?
Ahí dice, mira, con el objetivo de explorar tus conocimientos previos acerca de ask for and give personal information, trabajaremos en el siguiente ejercicio. Answer the question, responde la pregunta. In which situation do you ask for and give personal information? ¿En qué situaciones pides y das personal information? Make a list in English, ¿ok? Tienes que hacer una lista en inglés de las situations en que das o pides personal information. Aquí tenemos una, for example, at school. Ahí das y pides personal information. Le preguntas a tus compañeros, for example, what's your name, okay? To your teacher, you also ask what's the teacher's name, okay? Y también a ti te preguntan your personal information. They ask you what's your name, where do you live, where are you from, how old are you. Cuando vas a matricularte en the registration part, en the registration page, ahí pones tu personal information, de dónde eres, tu dirección, your age, tu edad, okay? All that all those are situations where you ask for personal information or you give personal information, okay? At school, for example. A ver, piensa, otra situation en la que tú pides, you ask for and give y das personal information, okay? Another situation, for example, at work, en el trabajo, yes. At work, when you are going to apply for a job, you are asked for personal information and you give it, okay? Entonces, cuando vas a pedir un trabajo, at work, when you apply for a job, cuando aplicas a un trabajo, te preguntan, you're asked for personal information, okay? A ver, piensa, another situation en la que te piden or you ask or give personal information. Piensa, another situation, otro lugar, where you ask or give personal information. In the hospital, for example, okay? Cuando vas a ver al doctor, when you go to see the doctor, they ask for personal information and you give personal information. What's your name? How old are you? Where do you live? Yes, what's your address? Where are you from? Todas esas cosas te las pregunta el doctor. Tu nombre, tu edad, tu dirección, dónde vives, de dónde eres. So all those are information questions that you answer when you go to the doctor. Yes, at the doctor, for example. Okay? Piensa, in English, la lista la estamos haciendo en English, remember. Piensa, ¿en qué cosas o en qué lugares necesitas dar personal information? Ok, piensa, ¿en qué lugares, en momentos, en qué situations do you need to give personal information? Ok, ya dijimos varios in English. For example, we said at school, it's one, yes, at school, ok, at school. El otro que dijimos, what was it? Besides at school? At work, okay, at work, you have to give personal information at work, okay. Another example, at the hospital or at the doctor. At the hospital, you have to give personal information, okay. Think about it. Another situation in which you ask for personal information or you give personal information. Another situation where you give personal information, for example, at the police, yes. For example, if the police stops you and they ask for personal information, what's your name? Where do you live? You have to give personal information, okay? Si te detiene la policía y te preguntan, you have to give your personal information. Think about another example y ponlos o escríbelos in English, okay? Piensa sobre más examples, más situations in which you are asked for personal information y la escribes, okay? Eso in the activation part. Now let's move on to the presentation part. In the presentation you will see vocabulary. Aquí en la parte de presentation vas a ver vocabulario, okay? In order to review how to ask for and give a personal information, match the personal information questions with the answers about a Peruvian lady, okay? A fin de repasar cómo pedir y dar información personal, match, une la información personal de estas preguntas con sus respuestas. Repito, match, une la información personal de estas preguntas con sus respectivas respuestas. ¿Ok? Así que vamos a hacer matching con una línea. For example, in this case, what's your full name is the question. De estas, which one do you think is the answer? ¿Cuál dirías que es la respuesta de la number one? Which one would you say is the answer? It's Mercedes Tolmos Hepburn. Ahí está, the answer.
See? That's the answer. So you make a line, okay, es una línea to match the questions with the answers. Una línea para juntar las questions y las answers. Can I have your birth date, please? Birth date, fecha de nacimiento. Can I have your birthday, please? Okay. De todas estas, which one do you think was the answer of the birth date? Yes, it's the 19th April 1965. Okay. Where do you live? Where do you live? De todas estas, which one do you think is the answer? Where do you live? Recuerda, la respuesta is always similar to the questions. La respuesta siempre es igual a la pregunta, o similar por lo menos. So they are asking, where do you live? The answer, I live in Cancun, Mexico. Okay? ¿Dónde vives? In Cancun, Mexico. How old are you? Okay? How old? Old. I am 55 years old. Attention here. Este YO es lo mismo que decir years old, solo que abreviado, okay? It's an abbreviation, okay? How old are you? ¿Cuántos años tienes? I am 55 years old, okay? Where are you from? Where are you from? From. Acuérdate, la respuesta is always similar to the questions. The answers are always similar to the questions. Okay? Where are you from? I am from Peru. Okay? ¿Ves que la respuesta siempre es similar to the questions? Okay? I am from Peru. ¿De dónde eres? Yo soy de Perú. What do you do for fun? What do you do for fun? What do you do for fun? I go cycling, read and talk to my son. I go cycling, read and talk to my son. Where did you go to school? Where did you go to school? School. I studied at San Silvestre School. Yes, similar, mira. The questions are always similar to the answers, okay? Now, attention here. What do you do? ¿Qué es lo que tú haces? What do you do? ¿Qué es lo que tú haces? What do you do? I am a flight attendant and a model. What do you do? Es lo mismo que preguntar what's your occupation or what's your job, okay? What do you do es ¿qué haces? ¿Cuál es tu trabajo? What do you do for a living? ¿Qué haces para sobrevivir? I am a flight attendant. Soy una azafata o aeromoza and a model y modelo. Yes? ¿Ok? Recuerda, las respuestas siempre son similares a las preguntas. ¿Ok? Now, I want you to focus on this part. ¿Ok? Quiero que te enfoques en esta parte. These are information questions or WH questions. Al principio del video les dije que las information questions o la WH siempre empiezan con una WH. Attention here. WH, 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 WH. Yes? Son WH questions o information questions. ¿Ok? Pregunta de información o pregunta WH porque casi siempre inician with a WH word. Empiezan con una palabra de WH. ¿Ok? So listen and repeat, please. What's your full name? What's your full name? What's your full name? It's Rodrigo Alexander López Reyes. It's Joaquín Cetino. It's María Aguilar. It's Pedro Núñez, okay? Number 2. Can I have your birth date, please? Can I have your birth date, please? Can I have your birth date, please? Fecha de nacimiento, please? Yes. It's the 19th April 1965. Aquí puedes cambiar lo que tú quieras, ¿ok? Puedes poner, for example, the 5th October 1989, the 1st September 1999, the 2nd November 2005. Okay, you can change that. Puedes cambiar ahí la fecha de nacimiento
a la tuya. For example, okay, cuando ya quieres hacer tu propia information questions. Where do you live? Where do you live? Where do you live? ¿Dónde vives? I live in Cancún, Mexico. I live in Carasucia, Aguachapán. I live in Ataco, Aguachapán. I live in Cantoc Texuxin, Guatemala, for example. Okay, whatever. Now, how old are you? How old are you? How old are you? How old are you? I am 55 years old. I am 55 years old. You can change this information. You can say I am 20 years old. I am 14 years old. I am 13 years old. I am 10. I am 9 years old. Okay, you can change that information. Okay, next. Where are you from? Where are you from? Where are you from? I am from Peru. You can change this part. You can say I am from El Salvador, I am from Colombia, I am from Jamaica, I am from Japan, I am from China, whatever you can, okay? Next, what do you do for fun? 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 ¿Qué haces para divertirte? What do you do for fun? I go cycling, read and talk to my son. Esta information la puedes cambiar for whatever you want to do for fun, okay? Por lo que quiera que tú quieras hacer para divertirte. For example, I go running, voy a correr. I watch TV, yes. I play video games, whatever you do for fun, okay? I go shopping, for example. I go to Alvarez Pizza for fun. I go to the market, I visit my grandmother, whatever you want, okay? Whatever you do for fun, you can change that information when you do your own personal information question. Cuando llegas tus propias preguntas personales, ahí puedes cambiar esa information, ¿ok? Te estoy dando examples porque estos examples te van a servir allá al final en 1.4 production, ¿ok? Next. Where did you go? I'm sorry, number 7. What do you do? What do you do? What do you do? Or what do you do? ¿Qué haces para vivir? What is your job? What's your occupation? What do you do? I am a flight attendant and a model. I am a flight attendant and a model. Okay? Podemos cambiar esta information. Podemos poner I am a student. Okay? I am a teacher. I am a mechanic. Okay? I am a supermodel. Okay? Whatever you want. Where did you go to school? ¿A dónde fuiste a la escuela? Where did you go to school? I studied at San Silvestre School. Ok, cambiamos esta information. I studied at José Antonio Salaverría School. Ok, I studied at José Antonio Salaverría School. Ok. Bueno, ya hicimos la practice del vocabulary. What's your full name? Can I have your birth date, please? Where do you live? How old are you? Where are you from? What do you do for fun? What do you do? Where did you go to school? Okay, that's the vocabulary. Try to remember because those are personal information questions. Todas estas son preguntas de información personal. Remember those questions porque le van a servir, ¿ok? Acuérdese de esas questions porque le van a servir al final, ¿ok? Remember those questions. Now, continue with the practice. Práctica. Instructions. Fill in the blanks with the missing words. Rellena los espacios con las palabras que hacen falta. ¿Y cuáles son las palabras que hacen falta, teacher? Estas, mire. Estas palabras que están aquí en blank son las que se van a poner en los blanks, ¿ok? Estas palabras que están aquí en negrita, in bold, son las que se van a poner aquí en los blanks, ¿ok? For example, here we have a blank. ¿Qué ponemos aquí, teacher? Aquí yo no sé qué poner, fíjese. So let's look at the words in bold. Veamos las palabras in bold. ¿Cuál tendría que ir aquí? A ver, les dije que le iba a dar una clave, ¿verdad? La clave es que ustedes miren la respuesta. Siempre les he dicho que la respuesta es similar a la pregunta. So, look at the answer para saber cómo tiene que ir la
pregunta, ¿ok? Look at the answer porque te va a dar una clue de saber cómo poner en la pregunta. Ok, si en la respuesta te dicen good afternoon, obviamente que tuviste que decir tú antes. Correcto, good afternoon, porque no va a ser uno mal educado y no saludar, ¿correcto? Entonces tiene que decir one, good afternoon, ¿ok? Good afternoon. Do you have an appointment with the doctor? ¿Y qué responde el patient? Lo mismo que le dijeron. Good afternoon. No, I don't. However, I'm here because I don't feel well. Okay, so can I take some? Y otro blank. ¿Y aquí qué vamos a poner, chero? Let's go back here. Vamos aquí arriba a las palabras. Can I have some details? Okay, ¿puede darme algunos detalles? Can I have some details? Y el patient, of course. Okay. Entonces, de nuevo, las palabras que faltan en this chart son estas que están aquí, ¿ok? Las palabras que faltan en this chart son estas que están aquí. This is a conversation between a receptionist and the patient, ¿ok? At the doctor's office. Esta es una conversation entre una recepcionista y un paciente que va a visitar al doctor, ¿ok? La enfermera que lo recibe a uno y le pide los datos, ¿ok? So, the words that you have to put in the blanks are these ones. Las palabras que tienes que poner en el espacio en blanco son estas, ¿ok? Y vamos en la number 3. Can you give me your... Y otro blank. ¿Qué ponemos aquí, hombre? De nuevo, la clave para saber qué poner es fíjate en la respuesta. Mira qué ponen en la respuesta y vas a saber de qué va la pregunta. What is this? ¿Verdad que es un nombre? Entonces hay que buscar aquí donde diga nombre arriba. ¿Ok? Name. Aquí está. Miren. What is your full name? Can you give me your full name? Y lo escribimos ahí. ¿Ok? ¿Viste? La clave está en la misma respuesta para saber cuál es la pregunta. Y al revés también. Sure, it's Mauricio Amilcar Ayala. And my... Otra vez el espacio. ¿Y qué ponemos, hombre? Te preguntaron de fechas. Birth, date, birth. Fecha de nacimiento. ¿Ok? A ver si hay alguna fecha de nacimiento aquí. Aquí está, mire. Date of birth. Ahí está, ve. Date of birth. Que es lo mismo que aparece aquí arriba, se fija. Entonces, la respuesta y la pregunta siempre se parecen. ¿Ok? Next. Receptionist. Thank you. Y otro espacio. ¿Qué ponemos aquí? Do you live? Pero yo me acuerdo que aquí arriba había una pregunta parecida a esa. Mire. For example, in number 3, where do you live? Y es lo mismo que dice aquí, mire, where. Entonces voy yo y aquí abajo pongo where do you live? ¿Ok? Ahora la respuesta. ¿Cómo se pone la respuesta? Me están preguntando dónde vivo. Oh my God. I live. Ahí está, mire. Como ahí decía, where do you live? La respuesta tiene que parecerse. I live at Calle Los Naranjos, bla, 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 bla. ¿Ok? Las otras las hace usted, please. ¿Ok? Entonces, remember, en practice, vamos a fill in the blanks, rellenar los espacios. We're going to fill in the blanks with these words, con estas palabras. ¿Ok? Ahora, in the next exercise, instructions, answer the comprehension question. Responde las preguntas de comprensión about the conversation between the receptionist and Mrs. Ayala at the doctor's clinic. Provide his personal information. ¿Ok? Basado en lo que ya respondimos aquí arriba, vamos a responder estas otras preguntas. ¿Ok? Basado en lo que ya vimos aquí arriba, vamos a responder estas otras preguntas. Voy a hacer las primeras dos as an example. ¿Ok? Who does the patient want to see? ¿A quién quiere ver el patient? Who does the patient want to see? Escribamos la respuesta, pues. Practice. ¿Ok? 1. The patient wants to see the doctor. ¿Ok? The patient wants to see the doctor. ¿Ok? Next. La otra question. What are the 2 details the receptionist asks for? Los 2 detalles que pide la recepcionista. What are the 2 details the receptionist asks for? A ver qué le pregunto a la receptionist. Vamos a ver aquí lo que ya contesté yo. Mire lo que le preguntó.
Le preguntó el name, el full name, and dates birth. ¿Ok? Entonces vamos a escribir eso allá. A ver qué le pregunto a la receptionist. Number 2. The receptionist, la recepcionista, the receptionist asked for, le pidió, full name, nombre completo, and date of birth, ¿ok? Fecha de nacimiento, ¿sí? Ya hice las primeras dos, ¿ok? Ahora a usted le toca hacer las demás, ¿ok? What is the patient's middle name? ¿Cuál es el middle name del paciente? The patient's middle name is Amilcar, ¿ok? Number 4, in what year was the patient born? In 1977, ¿ok? So, basados en esta conversations que usted ya completó, respond these questions. Responda a estas preguntas. Okay? Finally, in the production part, write one question to ask about each piece of information below. Then ask and answer questions with a partner. Okay? Si usted se fija, solo le dan aquí el detalle de qué tiene que preguntar. ¿Ok? Así que usted tiene que hacer su propia information questions. Primero le dicen que pregunte el nombre. ¿Y cómo se hace la pregunta del nombre? What's your name? Ahora le dicen que pregunte la edad. ¿Y cómo se pregunta la edad? Date of birth, fecha de nacimiento. ¿Y cómo se pregunta la fecha de nacimiento? Address, dirección. ¿Cómo se pregunta dónde vive alguien? Mire, para eso váyase otra vez allá arriba donde yo le dije que se fijara. Over here, pay attention to the vocabulary part, ¿ok? What's your full name? ¿Ok? ¿Cómo se pregunta el nombre? Can I have your birth date, please? ¿Cómo se pregunta la fecha de nacimiento? Ahí está. Where do you live? ¿A dónde vives? La dirección. How old are you? ¿Cuántos años tienes? Where are you from? ¿De dónde eres? Entonces, ese vocabulary que estaba allá en presentation le va a servir aquí para poder hacer estas questions in English. No solo ponga las questions, responda. Hagamos example. ¿Ok? Production. Vamos en production. ¿Ok? Production. ¿Ok? A ver. Number 2, porque la number 1 ya la hicieron. Me dicen que pregunte la age, la edad. Y la age se pregunta, how old are you? ¿Ok? Question mark. Y pongo el símbolo de interrogación, signo de interrogación, question mark. A ver la respuesta. I am 31 years old, for example. ¿Ok? Y ya estuvo la number 2. En la number 3 me preguntan por date of birth. ¿Cómo se pregunta eso, teacher? De nuevo, vamos allá arriba para ver el example. Date of birth. Aquí está. Mire. Can I have your birth date, please? Escribámoslo, pues. Number 3. Can I have your birth date, please? Question mark. Signo de interrogación. ¿Ok? Y la respuesta, ¿qué voy a poner, hombre? Again, fíjese aquí en el example de este lado. Yes. Póngale. Yes. It's. Y pone ahí su fecha de nacimiento. Yes. Example. 2nd November 2002. For example. ¿Ok? Como ejemplo. For example. Now, next question. Siguiente pregunta. Number 4. A ver, number 4. Address. ¿Cómo se pregunta la dirección, teacher? Vamos a ver otra vez allá arriba. Let's look at the example in the presentation part. Number 3. Where do you live? ¿A dónde vives? Escribamos eso, pues. Number 4. Here. Where do you live? Okay, where do you live? The question mark, signo de interrogación. Ahora la respuesta. I live in Colonia Los Palmitos. I live in Cara Sucia. I live in Garita Palmera. I live in New York. I live in Miami. Whatever you want to put, okay? So, ya les hice 3 examples de cómo se puede hacer aquí la production part, okay? Ya les hice 3 examples de cómo se puede hacer aquí la production part, ¿ok?
Aquí en job le pregunta what do you do. Aquí en education le pregunta where did you study. En hobbies, what do you do for fun. En email address le pregunta what's your email. En phone number, what's your phone number. En family, how many people are there in your family, for example. ¿Cuántos hay en tu familia? Okay. So those are example information questions. Y no se le olvide de responder, answer those information questions, okay? Well, once again, let's make a review. Hagamos una review. Let's make a review. In the activation part, hacemos una lista de situations where you ask for and give personal information. In presentation part, aprendemos el vocabulario. How to ask for personal information and how to give personal information. Cómo preguntar información personal y cómo darla. In the practice part, fill in the blanks. Rellena los espacios with these words, con estas palabras in English. Siempre en la practice, responde estas preguntas. Answer these questions. Están basadas en esta misma conversation. Okay? Están basadas las preguntas en esta misma conversation. And finally, in the production part, you write questions about personal information in English. Escribes preguntas sobre información personal en English. And of course, you answer the questions. Y por favor, responde las preguntas. Si tienes questions aparte de esto que ya te expliqué, send me a WhatsApp, please, and I'll be happy to answer, okay? When you finish, you send the finished work through Google Classroom. If you have problems with Google Classroom, you can send it for WhatsApp, okay? So this is it. That is the guide for 8th grade. I know that some of you might find it difficult, okay? But don't worry, you can do it, okay? I am sure and I have faith in you that you can do it. If you have questions regarding what I just explained in the guide, send me a WhatsApp and I'll be happy to answer your questions, okay? When you finish the work of week 3, you take pictures of what you have done and send those pictures through Google Classroom. If you cannot send the pictures through Google Classroom, then send them through WhatsApp to me, okay? Please, I really need to see that you're working, okay? Esa fue la guía de 8º grado inglés Week 3, semana 3. Algunos tal vez la pueden encontrar difficult, pero yo tengo fe en ustedes, yo sé que pueden hacerlo, lo van a hacer, ¿ok? If you have questions, si tienen questions de lo que acabo de explicar, send me a WhatsApp and I answer your question. Escríbeme a WhatsApp y le respondo su pregunta. Okay? When you finish, cuando ya termine, take pictures, toma fotos, and send the pictures to Google Classroom. Y envíame las fotos al Google Classroom de 8º. Si no lo puede usar, if you cannot use the Google Classroom, you send them through WhatsApp. Envíamelo a través del WhatsApp. But send the evidence, please. Pero envíe la evidencia, por favor, que de una manera u otra necesito ver que se está trabajando en English. Okay? So this is it. See you next week. Bye, guys.